Hola jóvenes, con este video damos inicio a la clase de variable compleja. Iniciamos en el capítulo 1 del libro de texto y vamos a comenzar definiendo lo que es un número complejo y algunas propiedades que cumplen. Los números complejos se pueden definir mediante pares ordenados, es decir, nosotros tenemos un número complejo z que lo podemos representar como un par ordenado x, y. A x se le llama la parte real de z y y es la parte imaginaria de z. Este mismo número usted lo puede tener escrito de la siguiente manera: z es igual a x más y por y. Repito, donde x es la parte real y y, que es el valor que acompaña a y, es la parte imaginaria. Los números complejos nosotros los podemos graficar en lo que llamamos el plano complejo. Quiere decir que cada uno de los pares ordenados me representa un número complejo. A cada par ordenado se le asocia un número complejo y viceversa, a cada número complejo se le asocia un par ordenado. Quiere decir que si yo aquí tengo el punto x, y graficado, que recuerde que esto es lo mismo que usted tenga x más y por y. Al eje x se le llama eje real y al eje y se le llama eje imaginario. Es decir, que la parte real de un número complejo se grafica en el eje x y la parte imaginaria de un número complejo se grafica en el eje y. Tenemos este punto x, y. Nos referimos a él como el punto z o como el vector z, porque todo punto en el plano complejo me representa un vector, ¿verdad? Un vector. Este es un segmento dirigido que me representa un vector. Cada punto en el plano complejo representa un número complejo y a cada número complejo se le asocia un punto en el plano complejo. Por otra parte, si nosotros tenemos los pares ordenados de la siguiente manera, si tenemos todos los pares ordenados x, 0, estos pares me representan a todos los números reales, porque recuerde que la primera componente de este par ordenado es la parte real y la segunda componente es la parte imaginaria. Por ejemplo, algunos números complejos de esta forma son, por ejemplo, 2,0, 5,0, menos 3,0 y así sucesivamente. Recuerde que este 2,0 es lo mismo que usted tenga el número complejo z, 2 más 0i, donde 2 es la parte real, aquí está la parte real, y 0 es la parte imaginaria. Esto es lo mismo que usted tenga z igual a 2. El número complejo z igual a 2 es lo mismo que 2,0. 5,0 es el número complejo 5. Menos 3,0 es el número complejo menos 3. O sea, solo está involucrando la parte real. Es por eso que decimos que los números complejos contienen a los números reales. Es decir, los números reales son un subconjunto de los complejos, están dentro de ellos. Otra definición que debemos saber es que dos números complejos se dicen que son iguales si las partes reales e imaginarias son iguales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número complejo, le voy a llamar z1 al número, con componentes x1, y1, y tengo otro número complejo que le voy a llamar z2 con componentes x2, y2. Estos números complejos son iguales
si y solo si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Quiere decir que x1 tiene que ser igual a x2 porque son las partes reales de estos números, y que y1 debe ser igual a y2 porque son las partes imaginarias. Recuerde que este número que tengo aquí, x1, y1, x1 es la parte real, y1 es la parte imaginaria del número. Entonces esto es lo mismo que usted tenga este número escrito de la siguiente manera: x1 más y1 por y. Igual este z2 es lo mismo que usted tenga x2 más y2 por y. Ahora, si queremos sumar dos números complejos, la suma se define de la siguiente manera. Si tenemos el número complejo x1, y1 y tenemos el otro número complejo x2, y2, y si yo quiero hacer la suma de z1 más z2, es sencillo. Simplemente tengo que sumar componentes con componentes. Parte real con parte real, o sea, x1 más x2. Esa es la primer componente. Y la segunda componente es y1 más y2. Parte imaginaria con parte imaginaria. Y así sumamos esos dos números complejos. Aplica también para la resta, ¿verdad? Ahora, en cuanto al producto de números complejos, la multiplicación de números complejos se define de la siguiente forma. Si nosotros tenemos dos números complejos que estoy llamando z1 y z2, a z1 le estoy dando las componentes x1, y1, y a z2 le estoy dando las componentes x2, y2. Si yo quiero hacer el producto de z1 con z2, lo defino de la siguiente manera. Mi primer componente es este valor y mi segundo componente es este valor. x1 por x2 menos y1 por y2 es la primera componente, y la segunda y1 por x2 más x1 por y2. Ya vamos a ver de dónde sale esto. Para dar una pequeña demostración de cómo se calcula este producto, necesitamos saber algo que vamos a hacer a continuación. El número z, el número complejo z igual a i, es lo mismo que yo lo tenga escrito de la siguiente manera: z igual a 0 más i, ¿verdad? Que en par ordenado es el par ordenado 0,1. Recuerde que la parte real es la que va en el eje X, o sea, es la primera componente, y la parte imaginaria es el número que acompaña a i. Como aquí no hay, pues se sobreentiende que es un 1. Entonces la parte imaginaria es la segunda componente, o sea, y. Ya sabemos que este número z igual a i es lo mismo que tengamos 0 más i, y que es lo mismo que tengamos el par ordenado 0,1. Voy a calcular el producto z por z, sabiendo que z es este número. El producto z por z, ¿quién es z? I, ¿verdad? Entonces es i por i. I por i cuadrado, ¿verdad? Ahora, pero sabemos que este número z, que es i, también lo podemos escribir de esta manera. Entonces, i cuadrado es lo mismo que tengamos i por i. Significa que es lo mismo que multipliquemos 0,1 por 0,1. Esto es i, esto es i. Como ya sabemos que la multiplicación está definida de esta manera, entonces apliquemos esta fórmula en esta multiplicación. Llamemos esta primer componente x1 y esta segunda y1. Llamemos esta otra componente x2 y esta segunda y2. Entonces la fórmula que me dice x1 por x2, x1 por x2, 0 por 0, 0, menos, acá hay un signo menos, y1 por y2,
Aquí está Y1 y Y2. 1 por 1, 1. Esto es la primer componente. Ahora la segunda. Y1 por X2. ¿Quién es Y1? Aquí está. Y1 por X2. 1 por 0, 0. Más X1 por Y2. 0 por 1, 0. Esto es igual 0 menos 1, menos 1 es la primer componente. Y 0 más 0, 0. Significa que y cuadrado es igual a este par ordenado, menos 1,0. Pero sabemos que ese par ordenado se puede escribir como simplemente menos 1. ¿Por qué? Porque este número es menos 1 más 0i. Es lo mismo que tengamos simplemente menos 1. Entonces nosotros llegamos a que y cuadrado es igual a menos 1. Esta demostración de que y cuadrado es igual a menos 1 la vamos a usar bastante en lo que resta de los temas, ¿verdad? Entonces tengámosla en cuenta. Ya sabemos que y cuadrado es igual a menos 1. Ahora, sabiendo lo anterior de que y cuadrado es igual a menos 1, entonces vamos a demostrar de forma rápida por qué la fórmula de la multiplicación de dos números complejos es así. Nosotros tenemos los dos números complejos Z1 y Z2. Recuerde que este número complejo usted lo puede escribir como X1 más Y1 por Y. Y este otro número complejo Z2 lo puede escribir como X2 más Y2 por Y. Queremos realizar Z1 por Z2, es decir, X1 más Y1 por Y multiplicado con X2 más Y2 por Y. Aquí podemos hacer la multiplicación de este binomio con este binomio. Este primer término multiplica a cada término del segundo paréntesis. Comencemos. X1 por X2, X1 por X2, más X1 por Y2Y, X1 por Y2Y. Ahora este término multiplica a cada uno de los términos del segundo paréntesis, más Y1Y por X2 es X2 Y1Y, y Y1 por Y2, Y1 por Y2, pero también hay que multiplicar Y por Y cuadrado. Pero nosotros ya sabemos que Y cuadrado vale negativo 1. Entonces volvemos a copiar esto, pero ya no escribimos Y cuadrado porque ya sabemos que vale negativo 1. Entonces este signo más se me convierte a menos porque aquí va a estar multiplicando el negativo 1. Y1 por Y2. Ahora esta parte con esta parte es la parte real de ese número, y usted puede ver que este valor y este valor son las partes imaginarias. Entonces agrupemos las partes reales y las partes imaginarias. Las partes reales son X1 por X2 menos Y1 por Y2. Esta es la parte real. Y la parte imaginaria es este valor con este. Es como que saquemos factor común Y. ¿Qué me queda aquí? X1 Y2 más X2 Y1. Y esto es lo mismo que usted lo tenga como en par ordenado. Aquí lo tengo escrito de la forma, por decir, Z es igual a A más BI. A la parte real, B la parte imaginaria, pero recuerde que lo podemos tener como un par ordenado. Entonces, ¿cuál sería el par ordenado? Primero va la parte real, X1 por X2 menos Y1 por Y2. Esa es la parte real. Y la parte imaginaria, X1 Y2 más X2 Y1. Y es la misma formulita que tenemos anteriormente, ¿verdad? Entonces es una pequeña demostración de cómo surge la fórmula de la multiplicación de dos números complejos.
Usted, cuando quiera multiplicar dos números complejos, puede aplicar directamente la fórmula, es decir, pues debe sabérsela de memoria, o empieza multiplicando como lo hicimos aquí, los dos números, aplicando la multiplicación de estos binomios, vamos a llegar a lo mismo. Ahora vamos a pasar a lo que son algunas propiedades algebraicas de los números complejos. Comenzamos con la primera propiedad. Voy a llamarla propiedad 1. Voy a escribir P1. La propiedad 1 habla sobre la conmutatividad. Es decir, los números complejos son conmutativos. ¿Qué significa eso? Que si usted suma un número complejo Z1 más Z2, es lo mismo que usted haga Z2 más Z1. En cuanto a la suma y en cuanto a la multiplicación, si usted hace Z1 por Z2, es lo mismo que usted haga Z2 por Z1. Entonces, los números complejos son conmutativos en cuanto a la suma y en cuanto a la multiplicación. Esta es la primera propiedad. La segunda propiedad, que llamo P2, propiedad 2, es la asociatividad. Los números complejos son asociativos. Cumplen la ley asociativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las siguientes igualdades se cumplen. Es decir, que si usted hace la suma de tres números complejos de la siguiente manera: Z1 más Z2 y luego le suma Z3, es lo mismo que usted sume Z2 más Z3 y luego le sume Z1, ¿verdad? Esto es en cuanto a la suma. Y en cuanto a la multiplicación, si usted multiplica Z1 por Z2 y luego ese resultado lo multiplica por Z3, es lo mismo que usted multiplique Z2 con Z3 y luego ese resultado lo multiplica con Z1, ¿verdad? Esto es en cuanto a la multiplicación. Hasta ahorita sabemos que los números complejos son conmutativos y son asociativos. La propiedad 3 nos habla del inverso aditivo. Cada número complejo tiene asociado un inverso aditivo. Si yo tengo el número complejo X, Y, que recordemos que lo puedo tener escrito de la manera X más Y, ese número complejo tiene un inverso aditivo. ¿Cuál es el inverso aditivo de Z? Menos Z, que es menos X, menos Y, que también lo puedo tener escrito como menos X menos Y por Y, ¿verdad? Y el inverso aditivo cumple que si usted a Z le suma su inverso aditivo, que es menos Z, esto es igual a 0. Y este 0 es el elemento identidad en los números complejos. Pero recuerde que como estamos hablando de números complejos, 0 representa el número 0 más 0i, que en otras palabras en un par ordenado es el par ordenado 0,0. Es como en los números reales. ¿Cuál es el inverso aditivo de 5? Menos 5. Si usted hace 5 menos 5, eso es 0. ¿Cuál es el inverso aditivo de menos 4? Más 4. Si usted realiza menos 4 más 4 es 0. Si a un número real le suma su inverso aditivo, le va a dar el elemento identidad en los reales, que en ese caso es el número 0. Entonces esto es en comparación con los reales. Con los complejos es algo similar. Si a un número complejo le suma su inverso aditivo, eso le va a dar el elemento identidad en los complejos, que es 0, pero es el par 0,0. La siguiente propiedad, que estoy llamando propiedad 4, P4, es el inverso multiplicativo. A cada número
complejo se le asocia su inverso multiplicativo. Si tenemos el número x, y no nulo, cuando hablamos de no nulo estoy hablando que no sea el número 00, no nulo, entonces existe su inverso multiplicativo que le llamamos z a la menos 1 o z inverso. Este menos 1 indica el inverso de z, y esto cumple que si nosotros multiplicamos z por su inverso multiplicativo, esto es igual a 1, que este es el elemento identidad en la multiplicación. Anteriormente hablábamos de 0, pero 0 es el elemento identidad en la suma. Entonces 1 es el elemento identidad en la multiplicación. Pero, ¿cómo se define el inverso de un número complejo? Vamos a hacer un paréntesis aquí para explicar algo en los reales. Si usted tiene el número, por ejemplo, el número 6 en los reales, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 6? Un sexto. Un sexto es lo mismo 6 a la menos 1. Cuando usted hace 6 por un sexto, esto es 1, porque este es el elemento multiplicativo en los reales. Si usted a 4 le multiplica su inverso multiplicativo, que es un cuarto, esto es igual a 1. Quiere decir que si a un número real le multiplica su inverso multiplicativo, usted obtiene el elemento identidad de la multiplicación en los reales. Entonces pasa lo mismo en los complejos. Si a un número complejo le multiplica su inverso multiplicativo, usted obtiene el elemento identidad en la multiplicación en los complejos. Pero este 1 es el par ordenado 1,0, porque recordemos que aquí son pares ordenados, aquí son números reales, aquí, repito, son pares ordenados. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración de cómo encontrar este inverso del número complejo z. Ok, supongamos pues que tengo el número complejo x, y yo quiero hallar su inverso multiplicativo, es decir, yo quiero hallar z inversa. A z inversa le voy a dar las componentes u, b. Le doy otras componentes, no le puedo dar x, y porque aquí ya nombré x, y a z. Entonces yo quiero encontrar quién es u y quién es b, y yo sé que se cumple que z por z inverso es igual al elemento identidad en la multiplicación, que es 1, pero este 1 recordemos que es el 1,0. entonces en otras palabras tenemos que z por z inverso es igual a 1,0. Seguimos aquí, pero ¿quién es z? Z recordemos que es el par ordenado x, y. ¿Y quién es z inverso? Recordemos que a z inverso le dimos las componentes u, b. Esto es igual a 1,0. Ahora tenemos que multiplicar estos dos pares ordenados, pero recordemos cómo está definida la multiplicación en los complejos. Al hacer la multiplicación de estos dos pares ordenados, obtengo esto. Recuerde que la multiplicación la definimos al inicio usando la formulita. Entonces, al usar la fórmula, obtengo que mi primer componente es esta y mi segunda componente es esta. Todo esto me representa un par ordenado. Este par ordenado es igual a 1,0, es igual al par ordenado 1,0. Si yo tengo la igualdad de estos dos números complejos, esos dos números complejos son iguales si sus partes reales son iguales y si sus partes imaginarias son iguales. Si sus partes reales son iguales y si sus partes imaginarias son iguales. ¿Quién es la parte real de este par ordenado? Esto que seleccioné acá. ¿Quién es la parte real de este par ordenado? 1. ¿Quién es la parte imaginaria de este par ordenado? Este que seleccioné acá.
¿quién es la parte imaginaria de este par ordenado? 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A igualar las partes reales y a igualar las partes imaginarias. Entonces tenemos lo siguiente: XU menos YB, que es la parte real de este número, tiene que ser igual a la parte real del otro. Y la parte imaginaria, que es esta, tiene que ser igual a la parte imaginaria del otro número. Aquí lo tengo. Aquí nosotros vemos que se nos forma un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿verdad? Entonces, recordemos que la idea es determinar quién es U y quién es B, porque son las componentes de Z inverso, y eso es lo que yo quiero determinar. Entonces vamos a resolver este sistema por cualquier método. Recordemos que nosotros pues ya podemos resolver sistemas. Eso lo vimos, por ejemplo, en vectores y matrices, a resolver sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a hacer algo. Voy a utilizar el método de eliminación para resolver este sistema. Esta primera ecuación la voy a multiplicar por X y esta segunda ecuación la voy a multiplicar por Y. Multipliquemos toda la primera ecuación por X. XU por X me va a quedar X cuadrado por U. Ahora, menos YV por X me va a quedar XYV igual 1 por X, X. Ahora la segunda ecuación multipliquémosla por Y. YU por Y me va a quedar Y cuadrado por U más XV por Y me va a quedar XYV igual 0 por Y, 0. Al hacer la suma, sumemos estos dos valores. X cuadrado U por Y cuadrado U es X cuadrado U más Y cuadrado U. Simplemente escribo la suma. Este se me elimina porque son signos contrarios. Igual X más 0, X. Usted puede ver que aquí nosotros podemos sacar factor común U. Y dentro del paréntesis me queda X cuadrado más Y cuadrado igual a X. Que quiero despejar U. X cuadrado más Y cuadrado está multiplicando, pasa a dividir. Entonces U es igual a X entre X cuadrado más Y cuadrado. Y ya encontré la componente U. Ahora tenemos que encontrar V, pero ya tenemos U. Lo que vamos a hacer que en cualquiera de estas dos ecuaciones vamos a sustituir U. Usted puede escoger cualquiera. Yo voy a escoger, no es en estas dos ecuaciones, sino en las originales, en estas. Estas son las que resultaron cuando multiplicamos X y Y, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de estas dos ecuaciones, que son las originales, usted va a sustituir U. Yo voy a tomar la segunda ecuación. Si usted quiere tomar la primera, no hay problema, vamos a llegar al mismo resultado. La segunda ecuación me dice Y por U más X por B es igual a 0. Como yo ya sé quién es U, lo voy a sustituir acá. Y por U, pero ¿quién es U? X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Todo esto está sumando con X por B. Y esto es igual a 0. Al multiplicar Y por este paréntesis me queda XY sobre X cuadrado más Y cuadrado. Y esto es igual a, más XB, y esto es igual a 0. Voy a seguir por aquí. Lo que yo quiero es encontrar V. Todo esto está sumando, lo voy a pasar a restar. XB es igual a negativo XY sobre X cuadrado más Y cuadrado. Yo quiero encontrar V. La X está multiplicando, la paso a dividir. V es igual a negativo XY
sobre x cuadrado más y cuadrado. Como la paso a dividir, eso resulta que el denominador se va a multiplicar por esa x. Ahora, esta x se me cancela con esta que está en el denominador y me queda negativo y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y esta es la componente de b en el inverso multiplicativo. Significa que si mi número z es x, y, el inverso multiplicativo de z es, ¿quién es la componente en x? El valor que nosotros hallamos en u, x sobre x cuadrado más y cuadrado. Esa es la primera componente. Y la segunda componente, ¿quién es? El valor de b, negativo y entre x cuadrado más y cuadrado. Entonces usted puede ver que no es prácticamente igual a los reales, ¿verdad? Sí se cumple que z por z inverso es igual a 1, en los complejos también, pero de esta manera nosotros encontramos el inverso multiplicativo de un número complejo. Si usted tiene x, y, entonces encuentre estas componentes, sustituya x, encuentre x cuadrado más y cuadrado, sustituya y, encuentre x cuadrado más y cuadrado, y ese es el inverso multiplicativo de cualquier número. La siguiente propiedad 5, es la división en los complejos. La división por un número complejo no nulo se define z1 entre z2. Esto es lo mismo que usted tenga z1 por z2 inverso. Recordemos que si yo tengo z2 inverso es lo mismo que lo tenga en el denominador. Aquí está, ¿verdad? Pero z2 tiene que ser diferente de 0. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo está definida la división en los complejos. Si yo tengo el número z1 que le doy componente x1, y1, y tengo el número complejo z2 con componentes x2, y2, quiero realizar la división z1 entre z2, pero ya sabemos que esto es igual a z1 por el inverso de z2. Sustituyamos. ¿Quién es z1? x1, y1. ¿Quién es el inverso de z2? Vamos a hacer un paréntesis. Anteriormente ya demostramos cómo está definido el inverso multiplicativo. Si z2 es igual a x2, y2, su inverso multiplicativo está definido de esta manera. Vea la fórmula que acabamos de demostrar. Esto es mi x y esto es mi y. En la formulita x quedaba en el numerador, pero x es x2 en este caso. Y en el denominador, ¿quién era? X cuadrado más y cuadrado. Pero ¿quién es x? x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Y lo mismo pasa para sacar esta componente, ¿verdad? Esta fórmula, repito, la acabamos de demostrar. Entonces ya sé que el inverso multiplicativo de z2, o sea, z2 a la menos 1, es todo esto. Entonces lo voy a copiar aquí. O sea, esto está multiplicando x2 sobre x2 cuadrado más y2 cuadrado, es la primera componente, y la segunda componente es menos y2 sobre x2 cuadrado más y2 cuadrado. Voy a borrar esto que tengo aquí para tener más espacio. Ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar estos dos pares ordenados. Por un ladito voy a colocar aquí a recordar cómo se define la multiplicación de dos pares ordenados, o sea, de dos números complejos. Si tengo el número complejo x1, y1 y tengo el otro número complejo x2, y2, recordemos que la multiplicación está definida como x1, x2 menos
y1, y2, esa es la primera componente, y la otra es y1, x2 más x1, y2. Así se define la multiplicación. Aplicando esto mismo, ya tenemos que aquí está x1, y1. Veamos todo esto como un x2 y todo esto como un y2. Apliquemos la fórmula. La fórmula nos dice x1 por x2, x1 por x2, es decir, este x1 por todo esto que tengo aquí. Aquí lo copié. Menos de fórmula, menos, ¿qué más nos dice? y1 por y2, y1 por todo esto. Pero recuerde que acá hay un menos, y por este menos que está aquí se me va a convertir aún más. Entonces me queda lo siguiente. Aquí lo tengo. Esa es la primer componente. Ahora la segunda componente, que me dice y1 por x2, y1 por x2. Aquí está. Más x1 por y2. ¿Quién es x1? Aquí está. Y y2 es todo esto, pero como es un más y acá hay un menos, me queda un menos aquí y me queda de esta manera. Lo que podemos seguir haciendo ahí es que esta primer componente tiene el mismo denominador, entonces dejemos un solo denominador. Se suman los numeradores, x1, x2 más y1, y2. Esa es la primer componente. Y la segunda componente tiene también el mismo denominador, dejemos un solo denominador, se suman los numeradores, y1, x2 menos x1, y2. Y de esta manera está definida la división de z1 entre z2, que es lo mismo que usted tenga z1 por z2 a la menos 1, ¿verdad? Entonces puede ver que no es como en los reales, ¿verdad? Sino que de esta manera se define la división en los números complejos. Si usted tiene un número complejo z1 y tiene otro número complejo z2 y quiere hacer la división de z1 entre z2, solo aplique esta fórmula y ya la va a obtener. Entonces esto, muchachos, es la clase de hoy. Esta clase de variable compleja es bastante demostrativa. Usted lo pudo ver porque hicimos algunas pequeñas demostraciones. Entonces espero que este video sea de mucha ayuda.